A ver, pensemos por un momento en una superficie de acero inoxidable, brillante, impoluta, de esas que pasa todas las inspecciones visuales y las pruebas de limpieza sin problema. Parece perfecta, ¿verdad? Bueno, ¿y si esa superficie tan limpia fuese en realidad la causa de una catástrofe de millones de euros? Pues sí, vamos a meternos de lleno en esta historia. Pues sí, esa es la cruda realidad. Una superficie que, ojo, pasaba todas las validaciones, estaba ocultando un biofilm. Hablamos de una capa de microbios casi indetectable que acabó provocando una de las pérdidas más bestiales que se recuerdan en la industria farmacéutica. 201 millones de euros. Ojo a la cifra. Vamos a dejar que cale un poco, porque no estamos hablando de un error de producción típico, ni de una máquina que se rompe. No. Este es el coste de algo que nadie podía ver. Y ahora, claro, vamos a desgranar exactamente cómo se llegó a esto. Claro, para entender cómo se llegó a esta catástrofe, primero hay que conocer al adversario, a este enemigo invisible. ¿Qué es exactamente un biofilm? Y sobre todo, ¿cómo es posible que sea tan, pero tan destructivo? A ver, un biofilm no es, digamos, un simple grupo de bacterias flotando por ahí. Que va, es una comunidad súper organizada. Pensemos en ello como si fuera una ciudad de microbios, con sus edificios, sus calles y sobre todo sus murallas. La clave de todo esto es la matriz de exopolisacáridos, el EPS. Es como un pegamento, un escudo biológico que ellas mismas fabrican para protegerse. Es literalmente una fortaleza. Y claro, esta fortaleza no se levanta en un día, se construye en 5 etapas muy claras. Todo empieza con unas pocas bacterias que se pegan de forma débil, algo reversible. Pero en cuestión de horas, ¡zas!, esa unión ya es irreversible. En unos días la comunidad madura, empieza a construir esa matriz protectora y se convierte en una colonia súper robusta que además está constantemente enviando colonos para conquistar nuevas superficies. Es un ciclo de expansión que no para, es implacable. Vale, y la pregunta del millón, ¿por qué es tan sumamente difícil de eliminar? Pues porque un biofilm juega con una triple defensa. Primero, la barrera física, esa matriz que es como un muro que impide que los desinfectantes lleguen a las bacterias. Segundo, la defensa metabólica. Las bacterias de dentro, las del núcleo, entran en modo hibernación y se vuelven súper tolerantes. Y tercero, la defensa genética. Se comunican entre ellas, se pasan genes de resistencia. Por eso un biofilm puede llegar a ser hasta 1000 veces más resistente que las mismas bacterias cuando están sueltas. Así que, al final, el punto clave es este. Un biofilm se convierte en una fuente de contaminación continua, persistente. Se puede limpiar el sistema una y mil veces, pero si el biofilm sigue ahí, escondido, va a seguir soltando bacterias y recontaminando lote tras lote. Es algo que crece poco a poco y que además se ríe de los procedimientos de limpieza normales. Vamos, una auténtica pesadilla para la producción. Bueno, ya está bien de teoría. Vamos a ver cómo todo esto que hemos contado se traduce en un desastre real. Vamos a analizar el caso de esta empresa, Iberian Pharma. Y es que la tragedia, como suele pasar, se fue cociendo a fuego lento. Durante meses, los datos de microbiología mostraban una tendencia al alza, muy sutil, pero constante, y siempre dentro de los límites. Así que claro, nadie se alarmó, hasta que llegó el mes 22. Ahí un punto de uso superó el límite, y saltaron todas las alarmas. Se inició la investigación, sí, pero el daño ya era enorme. Y aquí viene la pregunta clave. El equipo de Iberian Pharma, lógicamente, inspeccionó todo el sistema con boroscopios. Y nada, las superficies de acero estaban impecables, las pruebas con hisopo daban resultados súper bajos. Todo parecía estar perfectamente en orden. Entonces, ¿dónde diablos estaba escondiendo el problema? Pues la respuesta estaba en el punto ciego. Mientras todo el mundo se obsesionaba con el acero, el liso, el pulido, el verdadero refugio para los microbios era una simple junta de EPDM, un trozo de caucho. Su superficie, si la miras con un microscopio, es porosa, es rugosa, vamos, que es el paraíso terrenal para que una bacteria se agarre y empiece a construir su fortaleza. Y efectivamente, ahí estaba. Un biofilm de apenas 50 micrómetros de espesor, o sea, totalmente invisible a simple vista, pero con una densidad brutal. 10 millones de bacterias por centímetro cuadrado, soltando sin parar contaminantes al sistema. Por fin habían localizado al enemigo. Pero claro, localizarlo fue solo el principio. Las consecuencias fueron sencillamente catastróficas. Más de 5 millones de unidades de un producto inyectable estaban potencialmente contaminadas. Y lo peor, lo más trágico de todo esto, fue el coste humano. La contaminación se relacionó directamente con 12 casos de sepsis en hospitales, que acabaron con la vida de 3 personas. Y todo esto nos lleva de vuelta a la cifra con la que empezamos. El impacto financiero total, si sumamos todo, ascendió a 201 millones de euros.
Y ojo, que el coste no fue solo el producto que se tuvo que tirar. Casi la mitad, 89 millones, se fueron en juicios y litigios. A eso hay que sumarle casi 68 millones en producto destruido, 25 millones por tener la producción parada y casi 19 millones para rediseñar de arriba abajo todo el sistema. Vale, después de ver este desastre, la pregunta es más que obvia. ¿Cómo se puede evitar algo así? Pues vamos a ver el protocolo que nació de estas lecciones, la que podríamos llamar la estrategia definitiva contra el biofilm. La primera línea de defensa, y la más importante, es el diseño inteligente, es decir, usar materiales no porosos, como el PTTE, en vez del EPDM, asegurar que las superficies sean ultralisas, eliminar los puntos muertos, esas zonas sin flujo, mantener un flujo rápido y turbulento, y la temperatura alta. La idea es crear un entorno donde las bacterias sencillamente no quieran vivir. Claro, y para encontrar algo que es invisible se necesita un buen arsenal de herramientas. La prueba de ATP te da un resultado muy rápido sobre si hay vida ahí o no. La microscopía electrónica es la confirmación visual definitiva, y el cultivo directo te dice exactamente cuánta carga hay. Ningún método es perfecto por sí solo, así que la clave, como casi siempre, es combinarlos. Y si se detecta un biofilm, bueno, ahí la erradicación tiene que ser un asalto en toda regla, no vale con un solo producto de limpieza. Hay que olvidarse de eso. Es un proceso de varios pasos que combina fuerza mecánica, enzimas para romper esa matriz, químicos muy agresivos y calor extremo. Y al final, por supuesto, verificar que se ha eliminado por completo. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Vamos a resumir toda la experiencia de Iberian Pharma en 4 lecciones, diría que fundamentales. Primera lección, y quizá la más importante, no podemos fiarnos de la vista. Lo invisible requiere análisis. Segunda, la resistencia del biofilm es tan bestia que solo se le puede vencer con una estrategia combinada. No hay balas de plata. Tercera, los materiales son cruciales. Una superficie porosa es básicamente un cartel de bienvenidos para los biofilms. Y cuarta, la clave es la proactividad. Hay que monitorizar las tendencias para pillar el problema cuando están haciendo, no cuando ya es una fortaleza. Si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. Un biofilm no es suciedad. No es una mancha que se quita con un paño. Es una fortaleza biológica viviente. Una comunidad organizada, adaptable y muy resistente. Y tratarlo como si fuera simple suciedad es, básicamente, el primer paso para el desastre. Y todo esto nos deja con una pregunta bastante inquietante para el final. Ya hemos visto cómo una simple junta de goma puede liarla de esta manera. Pero, ¿qué pasa cuando el propio diseño de un equipo, uno que viene con su certificado de aséptico, esconde un defecto fatal? Pues de eso justo hablaremos en nuestro próximo análisis. Seguiremos a la caza de estos enemigos invisibles en los sitios donde en teoría nunca deberían estar.